Amigos de Punto Noticias, nos encontramos en nuestro segmento cultural, saludando cordialmente con el editor Gustavo Garcés. Nos ha venido en esta ocasión a presentar dos obras: Soy sencillamente revolucionario, de Hugo Chávez, así como también ONG Las mentiras de la ayuda, de Jorge Orduna. Son dos obras interesantísimas. Hablemos en primera instancia, Gustavo, bienvenido a Punto Noticias, sobre la obra de Orduna, un verdadero bestseller en torno al tema de las mentiras que en realidad se tejen con este cuento de la ayuda de numerosas ONGs, especialmente venidas de los países desarrollados. Es la segunda edición. Jorge Orduna ha hecho un excelente trabajo de investigación, es un ensayo apasionante. Él se ha esmerado por, partiendo de los hechos, de las denuncias realizadas no solamente en América Latina, sino en Europa, en Asia y en África, partiendo de ese conocimiento y de esa información, ir comprendiendo el por qué se ha desviado, el por qué se ha degenerado esta ayuda que en un inicio era humanitaria y que después, en este trabajo de ONG Las mentiras de la ayuda, uno puede comprender que deja de ser humanitaria y pasa a ser un lucrativo negocio. El título dice claramente, las mentiras. Además, hay testimonios escalofriantes en el libro, testimonios de gente que estuvo viviendo en las ONGs, para las ONGs y de las ONGs, en puestos no secundarios, sino más bien de dirección. Hay el testimonio de una señora francesa que nos permite comprender hasta qué punto este mecanismo de ayuda, que ya sabemos todos que tenemos que poner comillas, este mecanismo pasó a ser no solamente de explotación económica, no solamente de desvío de fondos y de malversación, sino, lo que es peor, de utilización para lograr ciertos fines, hasta de tipo sexual. Hay testimonios de ella en relación a organizaciones que operan en África, que operan en Nueva Guinea, que operan en Sierra Leona, que a nosotros nos ha dejado impactados. Gracias a este estudio periodístico, a este ensayo político de Jorge Orduna, el lector puede comprender estos elementos que a veces están muy tapaditos y disimulados con rostros simpáticos y bonachones, con palmadas en la espalda de aquellos que tienen el dinero y vienen a los países del hambre y la miseria a hacer actos humanitarios. Inclusive hasta con favores sexuales, ¿no? Inclusive, y no solamente favores sexuales de aquellos que uno podría, como son nuestros políticos expertos en perseguirle a la secretaria que contratan, bueno, porque sí, tiene 90, 60, 90. No, estos son situaciones aberrantes. Hay pederastia, ¿sí? Es con niños, es con mujeres indefensas, es en situaciones de hambre, ¿no? Uno de los testimonios dice que a cambio de una funda de arroz, le decían al hombre que venía a retirar la funda de arroz, le pedían que traiga a su hermana o traiga a su esposa y cosas de esas. El texto de Orduna, y Orduna mismo se cuida en citar fuentes, no es una denuncia de él, es una denuncia de una persona que estaba inmiscuida en el trabajo por 18 años y finalmente dijo: yo aquí paro, no voy más con las ONGs, renuncio a este mundo y me paso al otro lado como una buena batalladora, como una buena mujer. Y empezó a hacer un trabajo de difusión de lo que ella conocía. Por un lado está ese aspecto que no es el más importante en el libro de Orduna. El libro de Orduna lo que nos permite comprender es que el modo financiero de ayuda, el mecanismo financiero de ayuda es un mecanismo de dominio para las organizaciones políticas de los países pobres, de los países subdesarrollados, de los países del tercer mundo. Las cosas son claras. Lo de la globalización y esto lo único que ha hecho es polarizar las cuestiones. No vamos a cambiar los términos. Y es allí donde están trabajando las capas intelectuales que pueden proponer cambios reales en estos países. Es decir, es un mecanismo de coartar todo desarrollo, de impedir avances organizativos
políticos, intelectuales, que nos lleven a soluciones profundas de la situación en la que se encuentran estos países. Ese es el trabajo, esa es la investigación, esa es la conclusión más importante de Jorge Orduna, este periodista argentino, que tiene otros muchos trabajos interesantes, son una media docena de muy buenos temas que él ha abarcado. Creo que este de ONG, Las Mentiras de la Ayuda, segunda edición en Ecuador, es uno de los más destacados y más importantes por la trascendencia y el condumio, la cantidad de gente implicada. Es curiosísimo, nosotros, esto está en todas las librerías, bien distribuido, y hemos visto la demanda. Hubo demanda en la primera edición, pero en la segunda edición hasta le cambiamos una portada, hicimos una portada un poco más sugerente, más de denuncia, y por cierto, importante resaltar que la segunda edición en Ecuador incorpora un capítulo dedicado a la ayuda en Ecuador, capítulo que el lector podrá entretenerse, enterarse y comprender que hay muchas organizaciones que uno aparentemente dice, ay, pero qué poderosos que son, qué buenas gentes que son. No, el libro está ahí. Y total es como cualquier negocio, ¿no? Y como un negocio más. Entonces hay incluso un listadito que el periodista y escritor argentino nos entrega y que nos permite eso, ir comprendiendo mejor los elementos que forman todo este rompecabezas que a veces rompe hasta el ánimo de la vida política, de la vida social en estos países de nuestra América Latina. Qué interesante. Estamos ahora un poco consultándote, Gustavo, sobre esta obra Soy sencillamente revolucionario, de Hugo Chávez. ¿Una autobiografía? Es un relato autobiográfico. El libro, el texto Soy sencillamente un revolucionario forma parte de una obra mayor publicado en Venezuela con el título de Nuestro Chávez, trabajo periodístico de dos cubanos, una cubana y un cubano periodistas, Luis Báez y Rosa Miriam Elizalde. Ellos visitaron al presidente Hugo Chávez, le acompañaron durante unas buenas jornadas, yo no recuerdo, creo que eran entre 80 y 100 horas, que estuvieron juntos, estuvieron conversando, estuvieron preguntando, estuvieron aprendiendo los periodistas, no es esos trabajos típicamente periodistas, no, estos hombres fueron a convivir un poco allá, y hombre y mujer, perdón, y sacaron ese gran libro, Nuestro Chávez, un libro grande de unas 500 páginas. Dentro de eso hay un capítulo que se llama Soy sencillamente un revolucionario, que es una expresión de Hugo Chávez. Sur Editores tenía la intención de hacer la publicación de todo el libro Nuestro Chávez, pero por cuestiones económicas no fue posible, así que sacó el capítulo del Soy sencillamente un revolucionario, que es un relato autobiográfico muy bonito, muy interesante, entretenido, apasionante, que nos permite saber detalles de la vida de este gobernante de América Latina. Ojalá todos nuestros presidentes hicieran relatos autobiográficos y nos contaran cómo fueron sus infancias, sus adolescencias, sus sueños, bueno, sus detalles y cuestiones. Aquí en este caso de uno de los mandatarios más influyentes de nuestra era, sí justificaría, pues, Gustavo, porque se conoce de ciertos presidentes que han pasado sin pena ni gloria. Aquí no, yo más bien en el sentido que digo es que ojalá nos permitieran conocer detalles de su vida desde siempre, muchos no lo harían, claro, para transparentar. Y lo que Chávez ha hecho en su relato autobiográfico es eso: conózcanme, vean cómo yo sentía, cómo yo vivía, cómo yo pensaba, cómo yo sufría, cómo hacía poemas cuando se enamoraba de una maestra o de una vecina, cómo cruzaban las calles en su pueblo natal cuando se inundaban las calles y eran calles de tierra y entraba agua a su casa, que era una casa con hojas de zinc y había goteras, y todos se reían con su hermano y se ponían debajo de la mesa para que no se mojasen, y era todo un juego. La pobreza, él dice, la pobreza, nosotros éramos muy pobres, pero muy felices. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Víctor. Buenos días.